Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl. El sistema de pensiones tiene como objetivo proteger a las personas, sean chilenos o extranjeros, entregando ingresos en 3 situaciones: vejez, invalidez y fallecimiento de la persona trabajadora, situación en la que el sistema entrega una pensión denominada de sobrevivencia a determinadas personas de la familia y que serán detalladas más adelante. Está compuesto por 3 pilares: el contributivo, el voluntario y el solidario, los que contribuyen a la formación de los ingresos en los casos señalados, según la historia laboral de cada una de las personas. En el caso del pilar contributivo, participan de forma obligatoria los y las trabajadoras independientes, es decir, con contrato de trabajo, y desde 2019 también participan obligatoriamente los independientes que emiten boletas de honorarios. Este pilar corresponde a las denominadas cuentas de AFP, en las que además de las personas con contrato y las personas que emiten boletas de honorario, también pueden participar de forma voluntaria los y las trabajadoras por cuenta propia, como por ejemplo comerciantes, feriantes, taxistas e incluso las personas que sin recibir ingresos quieran hacer ahorros para una futura pensión. A partir de ahora les damos la bienvenida a nuestro programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras asociadas. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Hoy nuestros expertos nos ayudarán a entender qué es el pilar contributivo en nuestro sistema previsional. Le preguntamos a la gente en la calle qué sabe del tema y esto fue lo que ustedes nos contestaron. ¿Sabe qué es el pilar contributivo del sistema de pensiones? No, soy ignorante en eso. Supongo que es garantizar una buena jubilación y que puedan vivir en unas condiciones dignas. No tengo idea de eso. No lo sé. ¿Cómo están? Bueno, como ustedes en la calle coincidieron en que no saben tanto del pilar contributivo, hoy junto a nuestros expertos vamos a tratar de explicarlo. Los voy a saludar. Primero que todo, Manuel Escobar, ¿cómo le va? Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Y Marcelo Olivares, 5º programa ya. Marcelo, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Andrés, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? La gente en la calle nos dio una respuesta clara. El tema de hoy no es muy conocido, no lo saben mucho. Vamos a hablar del pilar contributivo. Vamos a partir de inmediato en materia porque tiene harto que conversar. Manuel, parto contigo. Partamos por explicar de dónde salen los dineros que pasan a este pilar contributivo. Exactamente, porque eso es el kit del asunto, en el fondo, de dónde salen los dineros, y por eso se llama contributivo, porque este pilar corresponde justamente a la cotización obligatoria, entre paréntesis, ya vamos a profundizar por qué es obligatoria, de que todos los trabajadores y trabajadoras cotizan, ¿cierto? Es el 10% que se va a la AFP. Dicho de manera bien simple, es la cotización obligatoria del 10% que el trabajador todos los meses, ¿cierto?, en su liquidación de sueldo, va descontada del sueldo imponible y va justamente a una cuenta de capitalización individual en donde se va guardando ese dinero y se va, ¿cierto?, haciendo crecer a partir del trabajo de la AFP. Eso es, en términos muy, muy sencillos, lo que es el pilar contributivo. Consiste fundamentalmente, como decía, que es la cotización que hace cada trabajador y trabajadora para la vejez. Eso es el pilar contributivo. Ya, pero eso no puede ser todo. Tiene que haber algún otro aporte para... Por supuesto, porque como lo que conversábamos también hace unos capítulos atrás con Marcelo, no solamente la previsión social está para, o la pensión, el sistema de pensiones está solamente para la jubilación. También hay otras 2 contingencias, dos situaciones que pueden darse en las personas, en las familias, y que son, primero, la muerte del trabajador,
durante su periodo de laboral, ¿cierto? Y también la invalidez, que tenga un problema de salud que le impida trabajar, ¿cierto? Y para eso también el sistema contributivo está compuesto también por el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es muy importante, que es una cotización adicional sobre el 10% de 1,92%, 94% específicamente, que va justamente a pagar ese seguro. Y es muy importante porque ese seguro no lo paga el trabajador, lo paga el empleador en el caso de trabajador dependiente, ¿ya? Solamente lo paga el trabajador en el caso que es independiente o cuenta propia. Así es, Marcelo. Profundicemos en lo que nos decía Manuel. Son dineros que no salen del bolsillo del trabajador. Efectivamente, son dineros que son de propiedad del trabajador o la trabajadora, pero que son pagados por el empleador, es decir, son descontados de su sueldo imponible, ¿cierto? Y esos dineros van entonces a configurar el ahorro previsional de los trabajadores. Sí. Muy importante, esto hay que hacer la distinción, porque una cosa es el 10% que va justamente a la cuenta de capitalización individual, hay que decirlo muy lento, sí, que es parte fundamental de lo que constituye, digamos, la base del ahorro previsional, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Y el seguro de invalidez y sobrevivencia es un seguro que justamente, como yo te decía, no está en ese 10%, es adicional. Y ese adicional no lo paga el trabajador, lo paga el empleador, en el caso de trabajadores dependientes. Así que hay que hacer esa distinción entre el 10% y el 1,94%, que es a cargo del empleador. Les recuerdo y les agradezco a todos de estar conectados. Son 36 emisoras las que están conectados a esta hora para dar cobertura a la región de Coquimbo completa. Y este programa está siendo traducido también en lengua de señas para ¿verdad? Cumplir con nuestro propósito de ser un programa inclusivo. Vamos a tratar de explicar muy breve y en simple bajo qué principios opera el pilar contributivo. Los dejo a ustedes. Sí, básicamente los principios del pilar contributivo, como te lo comentaba, está en esta base, digamos, del ahorro previsional. Y es muy importante porque primero es ahorro y capitalización individual. Es decir, cada uno de nosotros tiene una cuenta propia de propiedad, ¿cierto?, en donde se van acumulando estos dineros, ¿ya? Entonces, la base de este pilar es el ahorro, ¿ya? Y yo te decía, y que tiene que ser obligatorio. Sí, lo apuntaste y lo recalcaste. Y es muy importante porque esto es básico, lo hemos comentado también con Marcelo, desde el punto de vista económico, ¿cierto? Las personas son reacias a ahorrar en general, digamos. ¿Por qué? Porque las necesidades en términos económicos son del presente. Inmediata. ¿Cierto? Entonces, por eso que es muy poco probable que las personas, por mutuo propio, digamos, por decisión personal, tiendan a ahorrar específicamente para algo tan lejano que es la jubilación. Por eso que la legislación establece que el pilar contributivo debe ser obligatorio. Y es, como te decía, parte fundamental del ahorro previsional que se va generando en el tiempo y que es parte finalmente de la pensión. Lo importante también es que esos ahorros son tuyos, son propiedad tuya, nadie te los puede quitar, digamos, así que eso es muy, muy importante. Y las AFP lo que hacen básicamente es una administración de ese dinero. Las AFP no se apropian de ese dinero. A veces uno escucha, ¿cierto?, en redes sociales o algunas personas que tienen esa idea. No, la plata siempre es tuya. La AFP lo que hace fundamentalmente es que toma ese dinero, lo guarda, ¿cierto?, y lo hace crecer en base a un sistema de inversiones, digamos. Eso es básicamente lo que hace la AFP y para eso te cobra una comisión. Vamos a profundizar entre paréntesis también este tema más adelante. Y finalmente es un sistema que hay competencia. Hay varias AFP que compiten entre sí y te ofrecen obviamente la rentabilidad de tus fondos a cambio de una comisión, ¿ya? Eso es bien importante, que eso es lo único que te cobra la AFP. La AFP te cobra una comisión por tomar tu dinero, guardarlo y hacerlo crecer en base a las inversiones que hace. La competencia está dada por la cantidad de la comisión que te cobra y la rentabilidad o la posibilidad de generar. Que tú te puedes cambiar de AFP a la AFP que más que te cobre menos la comisión, por ejemplo, y que te garantice o que te ofrezca servicios y una rentabilidad en el tiempo. Ya, nos metemos en las AFP. Marcelo, usted nos explica en fácil qué son estas AFP que han sido tan nombradas. A ver si nos puedes explicar un poquito de qué se trata. Claro, bueno, en primer lugar la AFP, la sigla AFP, ¿cierto?, es administradora del fondo de pensiones, ¿ya? Es decir,
los trabajadores, a propósito de la contribución que hacen, ya a través de los descuentos de su sueldo, ¿cierto? O bien los aportes voluntarios que pudieran hacer, va a un fondo. Ese fondo es administrado, como decía Manuel, por la AFP. ¿Ya? La AFP es una institución de giro único, ¿ya? Su funcionamiento está regulado por ley, ¿ya? Y define un giro único, que es gestionar los ahorros previsionales para el financiamiento, digamos, eventual o futuro de la pensión de los trabajadores y las trabajadoras. No se pueden dedicar a otra cosa, solo a eso. No se pueden dedicar a otra cosa. La ley establece bien claro que esa es su función. Una AFP no puede ser AFP y banco a la vez dentro de su propio giro, por ejemplo, y prestar plata, ¿cierto? O ofrecer cuenta corriente, ¿cierto? No, la AFP solamente tiene un giro único, que es la gestión de los fondos previsionales de los trabajadores. Eso significa recibirlos, ¿cierto? Recaudar esos fondos, depositarlos en las cuentas individuales de cada una de las personas, gestionar esos fondos para que crezcan en el tiempo. Hay que entender que en promedio y en condiciones de alguien que tiene una vida laboral sin, digamos, laguna, de manera continua, ¿cierto? De los 10 pesos que recibe esa persona cuando comienza, ¿cierto?, su pensión por vejez, aproximadamente más de la mitad corresponde, casi 7 pesos en promedio, corresponden a rentabilidad que han acumulado esos fondos en el tiempo. ¿Ya? Esto es particularmente importante para las personas trabajadoras jóvenes, ¿cierto? Como el monto de la pensión va a depender de la rentabilidad en el tiempo, mientras antes en su vida laboral se empiece a cotizar, a generar estas contribuciones, durante más tiempo eso va a estar creciendo. Entonces es muy importante para todas las personas trabajadoras, pero especialmente por el momento en el que están de sus vidas laborales, para los más jóvenes, de iniciar una cotización previsional. La ley 3500 es la que regula las AFP. Es la que regula las. Les establece misiones, así en particular. Casi que las podemos enumerar. Claro, en primer lugar, decíamos recién, ¿cierto?, es recaudar, ¿ya? Es decir, recibir el pago que realizan, en este caso, los empleadores a través de los descuentos de los sueldos imponibles, depositar esos ahorros en las cuentas individuales, a continuación, ¿cierto?, invertir esos ahorros, generar inversión en distintas actividades en la economía que generen una rentabilidad, y por supuesto, ¿cierto?, que la última función es finalmente entregar este beneficio en la forma de la pensión, ya sea, como decía Manuel, por vejez, por invalidez o el caso de muerte, donde la pensión se transforma en una pensión de supervivencia para aquellas personas dependientes. Y además, considerando que el que paga mi cotización es mi empleador, si mi empleador no cumple con eso, la AFP está obligada a perseguir el pago de esa cotización. Efectivamente, Andrés. Otra de las funciones que tiene la AFP es de si está registrado, digamos, como la persona se está desempeñando, ¿cierto?, está trabajando, y no se está generando esa cotización, ese pago por parte del empleador, es una de las funciones de la AFP. Entonces, gestionar las acciones necesarias para que esos pagos se realicen. Y si la plata que va de la cotización a mi cuenta es mía, ¿de dónde sale la ganancia de la AFP? Muy buena pregunta, ¿cierto? Porque uno podría desconfiar, o sea, si esto es mi dinero, ¿cierto?, y esto crece en el tiempo, parece todo muy, muy milagroso, ¿cierto? La AFP efectivamente cobra una comisión, ¿ya?, por la administración, por toda esta gestión, por la recaudación, por depositar en las cuentas, por la inversión y finalmente por gestionar el pago de las pensiones. La AFP cobran una comisión. Esa comisión es la misma para los que estén afiliados en la misma AFP, y es un porcentaje de la renta imponible, un porcentaje del sueldo. Entonces, como decían recién, las AFPs como instituciones privadas están compitiendo por cuál genera más rentabilidad, que es un elemento importante para los afiliados, las afiliadas, ¿cierto? Pero a la vez están compitiendo para lograr generar la mayor rentabilidad, ojalá al menor costo posible. Entonces, las personas, cuando van a buscar su AFP y van a decidir con qué AFP cotizar, es importante fijarse entonces tanto en la rentabilidad como en la comisión, que es el porcentaje de su sueldo que va a estar cobrando la AFP por realizar este trabajo. ¿Esa es la única comisión que se cobra?
Esa es la única comisión que sale directamente desde los sueldos de los trabajadores. ¿Ya? Hay otra comisión que siempre se me olvidó yo el nombre, que es lo que se conoce como la comisión por intermediación, ¿ya? Y que a veces se conoce un poco como las comisiones fantasmas, ¿ya? Y digamos, es un malentendido finalmente, porque estas comisiones, la AFP dentro de su gestión de los fondos, y por lo tanto de buscar estas rentabilidades, genera inversiones, y esas inversiones las genera tanto dentro de la economía en Chile, como también en el extranjero. Entonces, cuando la AFP va a hacer inversiones en el extranjero, necesita recurrir a otras empresas o otros intermediarios que materializan esa inversión en una empresa, a lo mejor en Estados Unidos, ¿cierto? O algún proyecto de inversión en particular que fuera atractivo para los fondos de pensiones. Ahí entonces, cuando la AFP realiza este tipo de operaciones, la AFP paga una comisión, ¿ya? A este intermediario, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ya? Supongamos en la bolsa de Nueva York, por ejemplo. Pero esa comisión que paga la AFP se descuenta de la rentabilidad que se genera. Es decir, no es una comisión adicional que se descuenta del sueldo de los trabajadores o las trabajadoras, sino que es una comisión que se descuenta de las ganancias que esa inversión afuera va a generar. Perfecto. Por lo tanto, el costo de la AFP y lo que paga el trabajador se descuenta de su sueldo una única vez de manera mensual recurrente, ¿cierto? Pero no hay más comisiones. Recordar que todo lo que hemos conversado en este capítulo va quedando registrado en nuestro sitio web www.ahorraya.cl. Por supuesto, volver a agradecer a la red de emisoras que se conecta hasta ahora con nosotros, una gran cadena que nos permite cubrir las 15 comunas de la región de Coquimbo. Y recordar también y agradecerle a nuestros colaboradores que nos ayudan con la interpretación en lengua de señas. Estábamos hablando de las AFP y vamos a hablar de multifondos. Cuando hablamos de la AFP y decimos que ellas administran nuestro dinero, hablamos precisamente de esto, de los multifondos, Marcelo. Efectivamente, cuando hablamos de que la AFP administran el dinero, lo que están haciendo ellas es recibir o recolectar la cotización, pero luego invertir estos dineros. Esa administración está asociada a un proceso de inversión que hacen la AFP a fin de lograr una rentabilidad finalmente en el tiempo y que permita incrementar los fondos hasta el momento en que la persona decide acceder a su pensión, ya sea por vejez o invalidez. Este proceso se lleva en torno a 5 multifondos, es decir, las personas no pueden elegir directamente en qué se está invirtiendo el dinero, pero sí pueden elegir qué tipo de inversiones se realizan, ¿ya? Y ese tipo de inversiones está asociado a dos variables, dos elementos que son clave en un proceso de inversión. Uno es la rentabilidad. Es decir, hay multifondos que tienen mayor rentabilidad y otros que tienen una menor rentabilidad. Y el segundo elemento es el riesgo, es decir, cuán estable es esa rentabilidad en el tiempo. Entonces así tenemos nosotros, de los 5 multifondos, tenemos en un extremo el fondo A, que es el de mayor rentabilidad o el que tiende a una mayor rentabilidad, pero también tiene un mayor riesgo asociado, es decir, pueden haber, así como puede haber una alta rentabilidad, también podría haber fuertes pérdidas en ciertos periodos. Y en el otro extremo tenemos el fondo E, ¿cierto? Los fondos son 5, van desde el A hasta el E, y el fondo E es un fondo que tiene una menor rentabilidad, bastante baja, pero que es estable en el tiempo. Entonces, finalmente, las personas pueden elegir en qué multifondo están, es decir, elegir cuál es el multifondo que se asocia de mejor manera a su perfil de riesgo. Hay personas que están dispuestas a tomar un mayor riesgo con tal para acceder a la posibilidad de tener una mayor rentabilidad, mientras que hay personas más conservadoras o que están prontas a jubilarse y que van a preferir, y es recomendable, que que accedan, ¿cierto? Y tengan su fondo en un fondo de menor rentabilidad, pero mucho más estable y con un menor riesgo. Sabemos que las AFP no se autorregulan, están dentro de un marco. Hay entidades que van regulando las AFP. Efectivamente, las AFP son reguladas por la Superintendencia de Pensiones, la cual fiscaliza y establece el marco en el cual se desempeñan. Y además también hay una regulación en términos de los límites
a la inversión en ciertos instrumentos que son establecidos por el Banco Central. El Banco Central no solamente tiene un objetivo de control de la inflación, sino que también tiene una función de velar por la estabilidad del mercado financiero, y como las inversiones de la AFP representan una parte importante de la economía, el Banco Central también establece algunos límites a esas inversiones. Oye, muy importante además señalar de que justamente este riesgo asociado a cada uno de los fondos tiene mucho que ver también con la edad de las personas. Como Marcelo decía, los fondos más riesgosos tienen riesgo, digamos, de variar incluso de manera negativa en el tiempo, por lo cual está más asociado a personas que están recién partiendo en su etapa laboral. ¿Para qué? Para que si ese fondo tiene pérdidas, en el tiempo puedan ser recuperadas, ¿sí? Y en cambio, las personas que tienen mayor edad o están más cerca de la edad de jubilación debieran obviamente acercarse a fondos más conservadores, justamente para evitar que esas pérdidas sean muy significativas y que finalmente no se puedan recuperar en el tiempo. Así que eso es muy importante. Hay una relación entonces entre la edad de las personas y el fondo que debieran elegir respecto al riesgo y la rentabilidad. Bueno, nos queda muy claro. Y si no le quedó tan claro, si tiene que volver a revisar algún concepto de estos, porque la memoria es frágil, ¿verdad? Está en nuestra página web www.ahorraya.cl, porque estos capítulos quedan grabados y usted los puede revisar todas las veces que usted lo necesite. Nos vamos a despedir, pero voy a agradecerle a Manuel Escobar haber estado con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Manu. Marcelo, lo mismo, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Gracias, Andrés. Hasta la próxima semana. Para todos ustedes que nos sintonizaron a esta hora de la mañana, muchísimas gracias por preferirnos. Y si le quedó alguna duda, los invito ahora a escuchar en la voz de Roberto Dueñas un resumen de los conceptos más importantes que hemos vertido en este capítulo. Los esperamos la próxima semana. Que tengan una linda jornada. En el pilar contributivo participan de forma obligatoria los y las trabajadoras dependientes, es decir, con contrato de trabajo. Y desde 2019 también participan obligatoriamente los independientes que emiten boletas de honorarios. En él también participan, pero de forma voluntaria, las personas trabajadoras independientes por cuenta propia, como comerciantes, feriantes, taxistas, entre otros. A través de sus cotizaciones, las trabajadoras y trabajadores aportan un 10% de sus remuneraciones imponibles a una cuenta de capitalización individual, cuyo ahorro es propiedad de cada persona. Dicha cuenta es administrada por una AFP, entidad que tiene por fin invertir el ahorro acumulado para hacerlo crecer en el tiempo. El saldo acumulado que suman los aportes de la persona trabajadora mediante sus cotizaciones y la rentabilidad alcanzada por la AFP es de propiedad de cada afiliado y afiliada y tiene el único propósito de financiar su futura pensión. La decisión de inversión de estos recursos la toma el cotizante y se organiza a través de los conocidos multifondos. Existen 5 fondos en total, que se diferencian según el nivel de riesgo y rentabilidad. Estos van desde el fondo A, que presenta el mayor riesgo, hasta el fondo E, de muy bajo riesgo y por lo tanto de una rentabilidad más baja, pero estable. Recuerda sintonizar todos los miércoles desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya, espacio en donde conversaremos del sistema previsional chileno y sus principales componentes, todo a través de mi radio y una gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información la encuentras en ahorraya.cl. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl.